Hola, buenas tardes. Les voy a presentar sobre todo el desarrollo de un instrumento. Hemos estado trabajando con pacientes que tienen diabetes y bueno, como ven ahí, el tema nos ha resultado muy interesante por la prevalencia de la diabetes en el mundo y especialmente en México y todas las complicaciones tremendas que tiene la diabetes para personales y en el sistema de salud. Las cifras son apabullantes y las complicaciones no se digan. Entonces, nosotros hemos venido trabajando con ellos y les voy a decir en qué aspecto. La psicología entra porque para la persona que tiene diabetes es básico adherirse al tratamiento médico y a una dieta. Que una dieta la vamos a entender como una forma de comer saludable. Y ese es el problema, la gente no se adhiere. No sé si alguno de ustedes ha intentado alguna vez cambiar su forma de comer, hay 1500 razones para no hacerlo. Entonces, es parte de lo que estamos estudiando porque independientemente del avance de la enfermedad, desde que se diagnostica hasta que va progresando, la idea es mantener una dieta saludable para poder mantener a la glucosa en control. Bueno, entonces se trabaja, nosotros no, pero se trabaja mucho tratando de implementar actividad física y, como les decía, una manera de comer saludable. A ver si le atiendo esto. La psicología entra al estudio de fenómenos de adherencia y pues ya sabemos cómo es la psicología, surgen modelos para dar cuenta de factores que puedan ser importantes en este fenómeno de adherencia. Hay todo un campo en la psicología que se llama el campo de la psicología de la salud. En este campo, se trata de explicar y de prevenir y de tratar, no una enfermedad, sino muchas, van a encontrarse ahí con problemas de todo tipo, enfermedades, y tratando de dar una explicación de por qué la gente se enferma y tratando a la vez de planear las mejores intervenciones para ello. Este campo de la psicología de la salud básicamente está compuesto por modelos de corte cognitivo-social, ¿verdad, querida Diana? Donde entra el modelo de creencias de salud, el modelo de, ¿cómo se llama?, de Prochaska, autoeficacia, habilidades, motivación. Hay un montón de modelos. Estos modelos parten, como mucho de la psicología, que lo que debe estudiar y lo que da cuenta de los fenómenos de comportamiento no es propiamente el comportamiento, sino algo que separan un poquito como procesos y que se consideran, internos o que subyacen al comportamiento y a las enfermedades, que pueden ser las intenciones de cambio, que pueden ser las creencias que la gente tiene sobre su salud, de si es vulnerable o invulnerable, que tiene que ver con la motivación que puedan tener para el cambio. En fin, hay un montón de modelos. No te enojes, micrófono. Y lo que nosotros pensamos es que estos modelos van generando datos, muchos datos, pero no hay una manera como teórica de integrar todos esos datos que se encuentran y siguen siendo datos aislados y además parciales, porque cada modelo estudia lo que enfatiza como posible causa del problema. O sea, si un modelo habla de que ahí la intención del cambio es lo que va a explicar el cambio, eso es lo que va a buscar en las investigaciones y eso es lo que puede o no encontrar. Entonces, todo el mundo ha dado cuenta como de un pequeño aspecto y considerando todo esto como de alguna manera fenómenos cognitivos. Nosotros hemos estado trabajando con esto, pero desde una perspectiva diferente, desde la teoría interconductual. Obviamente la teoría no es algo que puedas aplicar directamente. Entonces la teoría se aplica desde nuestro punto de vista, uno, siguiendo en el caso de que existan modelos que les llaman de interfase,
y la otra pues ya en casos concretos por metodologías. Entonces, en el caso que nosotros estamos utilizando un modelo de salud que hizo Rives, lo desarrollaron en 1990, no es como que nada más se le ocurrió, sino que después de leer, estudiar, hacer, etcétera. A diferencia de modelos de corte cognitivo-social, no es que diga son las creencias, o es la ansiedad, o es la intención del cambio, sino él considera que la salud o la enfermedad de una persona es algo que se origina desde la historia, o sea, viene a la par de todas nuestras experiencias con el mundo. Él en este modelo nos habla de dos fases, una fase de proceso, que insisto, se origina en la historia, que tiene mucho que ver con lo que se denomina estilos interactivos, que tampoco me voy a poner a explicar porque como dice Diana, ahí se nos va a ir todo el tiempo, y la historia de competencias. Esta historia va a ir a la vez generando competencias situacionales efectivas. En el caso de la salud pensamos en la competencia como sinónimo de capacidad, la capacidad para, por ejemplo, cuidar la salud, y esta capacidad puede tener que ver con muchas cosas, incluida la información que podamos tener de la salud. Eso puede estar formando parte de nuestra capacidad. Un ejemplo muy concreto, ¿se lavan las manos? Sí. Antes de comer. Bueno, ese lavarse las manos no es como que lo hacen porque se les antoja, ¿no? Tienen ganas de lavarse las manos, no. Yo creo que tiene mucho que ver con la información que tenemos y bueno, la otra con nuestra experiencia lavándonos las manos, entre otras cosas. Esa competencia nos llevaría a una conducta instrumental preventiva, que es el lavarse las manos, como indicador de lo que sabemos y de lo que hemos hecho. No sé si es complicado. Todo esto tiene relación, o sea, en el proceso de salud estos elementos se relacionan unos con otros y van afectando dimensiones biológicas. Y finalmente hay una etapa de resultante. En esta etapa de resultante tenemos estas conductas instrumentales que pueden ser preventivas y o de riesgo. Les ponía el ejemplo de lavarse las manos porque estas conductas instrumentales son acciones concretas que llevan a la salud o a la enfermedad. Y puede haber directas o indirectas. O sea, si yo meto las manos en unos cables eléctricos que no están aislados, pues es una conducta instrumental de riesgo, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, electrocutarse, recibir una descarga, quemarse, qué sé yo. Si tomo una sartén que está en el fuego y no me pongo guantes ni tomo nada para tomarlo, pues es una conducta instrumental de riesgo. Si manejo con los ojos vendados en el periférico, en el segundo piso, a 180 kilómetros por hora, esa es una conducta instrumental de riesgo para la salud, ¿no? Y preventivas, por ejemplo, pues es esto, lavarse las manos, lavarse los dientes, todas las conductas de higiene personal que conocemos, hacer actividad física y comer de forma saludable. Como les decía, unas son directas y unas son indirectas porque los efectos en un caso son a corto plazo y en otro son a largo plazo. Como yo les decía, si yo meto las manos en un nudo de cables que no están aislados ni bien conectados, ahí puede ser una conducta instrumental de riesgo directa. O sea, me las estoy jugando como en la ruleta rusa a que en el mismo momento me dé una descarga. Pero si yo como pingüinos, sabritas, tamales con atole, pizza, guajolotas y todo aquello que ya los hizo babear, ya los vi, esto no va a ser una conducta con un efecto directo. Pueden pasar años para que la salud se afecte a través de una conducta de riesgo indirecta. Lo mismo pasa con gente que trabaja en las minas y está respirando tóxicos, con la gente que es sedentaria, que a lo largo de los años, como dirían las abuelitas, el cuerpo no los cobra. Cuando hablamos de personas con diabetes, justamente el meollo, y eso es lo complicado del asunto, que tienen una conducta instrumental de riesgo indirecta. Por eso es tan difícil, no sé si en su familia haya personas diabéticas o conozcan, son muy renuentes a cambiar porque, no sé, en cierto modo, digamos que no tienen esa información que les permite ver que a lo largo de muchos años fue que fueron afectando su páncreas. Al afectar su páncreas, afectaron la producción de insulina o la hicieron deficiente
y eso generó la condición de diabéticos que tienen. Y cuesta mucho cambiar porque obviamente si ustedes se comen ahorita, ¿qué les gusta comer? Unas enchiladas y las disfrutan y qué rico, y si les ponemos en cambio unas tortitas de quinoa con ensalada, van a decir que nunca con unas enchiladas, porque el efecto inmediato está como luchando contra el efecto demorado. Entonces es una de las conductas difíciles de cambiar. Ahora, nosotros ¿cómo nos explicamos esto? Bueno, ya de cambio, ¿no? No lo explico con manzanas el modelo de salud, porque igual de eso lleva mucho tiempo, pero hay un libro en Trillas donde es todo un libro para explicar el modelo de salud. Si pueden, revísenlo, así se llama, Modelo Psicológico de la Salud Biológica, o se llama Psicología y Salud, y es de Rives y lo reeditaron en Trillas. Bueno, nosotros entonces empezamos a ver que lo que necesitamos hacer es que la persona que tiene diabetes sea competente para el cuidado de su salud y sea competente en el sentido de un comer eficiente, de un comer saludable. Cuando nosotros hablamos de competencia, todavía nos queda el término ligeramente abstracto, por decirlo así, porque la competencia no es una ocurrencia, es una disposición. ¿Qué significa que es una disposición? Como lo dice Rives, es una colección de ocurrencias simultáneas o sucesivas en el tiempo y se quedan igual. ¿Qué? Pues sí, pero es como si yo les dijera, este investigador, aquí la compañera Diana es una investigadora competente. Es una colección de ocurrencias porque lo que son muchas las cosas que caracterizan esa competencia o que definen o que son indicadores de su competencia. Que estudia mucho, que escribe, que observa, que puede hacer abstracciones, que propone cosas, que no sé, sabe registrar lo que tiene que registrar, hace preguntas de investigación pertinentes. A eso se refiere esa colección de ocurrencias. Entonces toda esa colección es la que nos haría decir, ah, es una investigadora competente. Entonces lo que francamente nos permite estudiarlo son las conductas instrumentales, que serían como nuestras indicadoras de competencia. Y para estudiar estas conductas instrumentales nosotros utilizamos una metodología que se llama análisis contingencial, de la que no voy a hablar, pero es importante considerar que esta colección de ocurrencias no se da al margen del ambiente. Esta manera de comportarse se da en un contexto con ciertos efectos donde pueden estar personas involucradas con las cuales nos relacionamos, y eso nos va a permitir estudiar el análisis contingencial. Cuando nosotros empezamos a estudiar adherencia, como les decía yo, nos encontramos con muchos datos, pero datos que nos hablaban de las creencias, de la intención del cambio, de muchas cosas, pero ninguna nos hablaba de la relación de la persona con su ambiente y ninguna hablaba del contexto en el que la gente come. Hicimos una investigación bibliográfica exhaustiva y encontramos 2 artículos, 2 en décadas, uno es de 1990 y tantos, o sea, donde la gente dice, no será importante lo que está ocurriendo en el contexto situacional en que la gente come. Y eso es parte de lo que tenemos que estudiar al estudiar conductas instrumentales de riesgo. Entonces, bueno, tratando de dar cuenta de esto, intentamos hacer un instrumento que evaluara la relación de lo que la gente hace con ese contexto situacional en el que come. Traducido al español, por ejemplo, la gente come más si tiene comida disponible poco saludable a su alcance, así como que el puro sentido común, y bueno, no solo el sentido común, sino también la literatura puede reportar que sí, ¿no? Si en mi casa hay, no sé, pizzas y chocolates, es más probable que me las coma. Ese contexto situacional juega ese papel, puede hacer más probable un comportamiento o puede interferir con él. Si en este contexto situacional, no sé, por experiencia asocio el ver la televisión con el comer palomitas, pues es muy probable que la televisión tenga una función disposicional. El lugar, a todo el mundo le ha pasado, ¿no?
es que si estoy en la cocina como mucho más, mejor me voy a otro lado para no estar en la cocina y comer menos. Bueno, la gente tiene que ir aprendiendo a regular esta función disposicional del contexto, como lo hace la gente que come de forma saludable. O sea, esa gente que come de forma saludable, si la conocen, sé que son contados y privilegiados, pero les pueden poner un buffet delicioso y van y se sirven su ensalada. ¿Los han visto? Yo sí los he visto. Y dicen, wow, ¿no? O sea, ellos están por encima del contexto situacional porque tienen la competencia para regular esa función. Ejemplos todavía mucho más difíciles es lo que hace la gente que es vegetariana, que es vegana, que sigue dietas macrobióticas. Y incluso a mí me ha pasado que les preguntas, ¿y no te gusta la carne? Y te contestan, es una decisión ética o es una decisión, qué sé yo, ¿no? Que tiene que ver con muchos asuntos ahora del cuidado al animal, etcétera, etcétera. Y entonces, no importa si les gusta, les puedes poner ahí todos los cortes de carne más deliciosos y no les va a hacer el menor caso. Entonces, eso habla de capacidad para controlar esta función disposicional del ambiente. Insisto, no todo el mundo lo tiene. Hay gente que les va a decir, es que yo lo veo y no lo puedo resistir y me lo como. Ah, eso es una falta de competencia. En esta lógica, nosotros diseñamos un instrumento. Entonces, este instrumento lo que está tratando de hacer es evaluar la competencia considerando el contexto situacional. Ay, ya me pasé. Bueno, no importa. Hicimos reactivos. ¿Por qué está así? No sé, está algo raro. Pero bueno. Hicimos el instrumento con esta lógica, considerando factores situacionales de contexto que están manejados en el análisis contingencial, donde unos corresponderían al contexto en términos, digamos, del ambiente físico-social y otros corresponden a la propia historia de la persona, sus tendencias, sus hábitos, sus gustos o por cierto tipo de comida. Hicimos este instrumento y le preguntamos a la gente por escrito qué tan importante era o no X cosa para que rompieran la dieta. O sea, qué tan importante es, no sé, por ejemplo, que estés en la calle, en un lugar donde hay mucha oferta de comida, para que tú rompas la dieta. Esa era la lógica de la construcción. Entonces, este instrumento lo aplicamos a 129 personas, todos ellos diagnosticados con diabetes. Les comentaba yo, nuestras variables conceptuales de interés eran factores disposicionales y situacionales, que espero más o menos haya quedado claro, y la importancia que le atribuía a estos factores. A mayor importancia, menor competencia, ¿no? O sea, si yo reporto que no me puedo resistir cuando hay disponibilidad de comida, es que no tengo esa competencia de la que hablábamos. Bueno, entonces, este instrumento lo hicimos con dos partes. En una, usualmente se ponen los datos sociodemográficos que casi siempre se tratan de identificar, ya saben, género, edad, escolaridad, ocupación, núcleo familiar. Y en la segunda parte estaban 31 reactivos. Estos 31 reactivos nos permitían estar evaluando, por ejemplo, ahí dice 6 eran para circunstancia social, que las definimos de forma convencional. Estar en una fiesta, estar con la pareja, estar trabajando, estar solo, ¿no? Esas son las circunstancias sociales. Luego había de lugar, que ahí básico es estar en la calle, por ejemplo, o estar en tu casa. Luego había de conducta socialmente esperada, que es cuando la gente te insiste en que comas, o todos están dispuestos a comer porque va a ser la manera de celebrar algo. Son 2 de objetos o acontecimientos físicos, 5 para la categoría de inclinaciones, que inclinaciones tiene mucho que ver con gustos y preferencias, todos son disposiciones, todos. Y 6 a la de propensiones. Este es importante porque en la literatura se habla de la ansiedad y de la depresión como explicaciones de la falta de adherencia. Nosotros consideramos que los estados de ánimo o las conmociones emocionales son propensiones, son un factor también que juega un papel probabilístico, no explicativo.
Y ahí metimos, por la literatura, pues el estar nervioso, el estar enojado, el estar ansioso, el estar triste, todo eso lo metimos ahí como evaluar, y 3 tendencias que tienen mucho que ver con hábitos. Ahí tenemos ejemplos de cómo eran los reactivos. Por ejemplo, estoy solo como circunstancia social, o en la cocina de mi casa como lugar, o otros están comiendo frente a mí como conducta socialmente esperada, o veo o huelo cosas ricas de comer a mi disposición. Son ejemplos, ¿no? O la comida que a mí me gusta mucho como inclinaciones, o me siento nervioso como propensiones, en fin. Bueno, para hacer la aplicación, lo que nosotros teníamos era contactos con centros de salud público, y entonces ahí pues invitamos a la gente a que participara en esto. Le cumplimos con todos los requisitos éticos, darles toda la información, el consentimiento informado, explicarles para qué será el instrumento, y bueno, estuvimos ahí presentes en el llenado por si había dudas con contestar, y para asegurarnos, porque es muy frustrante que contestaran todos y cada uno de los reactivos y no regresar dándose cuenta que contestaron la mitad. Bueno, entonces esto nos llevó un rato, aplicamos el instrumento, y ya después vino el procedimiento de validación. Primero hicimos una confiabilización con el alfa de Cronbach, hicimos el análisis de sensibilidad, y luego ya el análisis factorial con el método de componentes principales, ¿no? Esos ya son métodos que incluso te das el SPSS, donde haces la matriz de correlación, la extracción de factores, bueno, toda esta manera de hacer lo que sería el análisis factorial. El alfa de Cronbach nos salió en 94, el segundo, o sea, eliminamos reactivos y de todo mundo nos salió en 94. Teníamos ahí los factores y la varianza explicada de los factores. Y luego ahí ya está el análisis que se hizo reactivo por reactivo. Tuvo que haber una decisión conceptual porque se agrupaban en el 1 y en el 2 la mayor parte de las explicaciones. Bueno, ahí presentamos también una gráfica de sedimentación. Y si se dan cuenta, bueno, después del análisis factorial nos agrupó todo en 2 factores. Pero nosotros sabemos que también las decisiones son de tipo conceptual. Yo les había comentado, y ahí sí salió, pero perfectamente bien, que nosotros contemplamos en el análisis convenencial que hay factores disposicionales que corresponden al ambiente físico-social, digamos, y otros que tienen mucho que ver con la historia de la persona. Si una persona se relaciona con una historia, no se relaciona por primera vez cada que se relaciona con algo, sino ya tiene una historia, y no es como que salga toda la historia en todo momento, sino esa historia es un conjunto de factores disposicionales, y algunos serán más importantes que otros en cada interacción. Bueno, entonces nos los agrupó en 2, y después de mucho batallar, bueno, lo que sí vimos es que esos 2, curiosamente, unos correspondían a lo que nosotros estamos llamando disposicionales del ambiente físico-social y otros a la historia. De cualquier manera quedan muestreados los 7 factores disposicionales, y el instrumento aparece como un instrumento válido y como un instrumento confiable. Pensamos que es una aportación chiquita, pero una aportación porque es muy curioso, nos han escrito muchas personas que no hay nada parecido, ahora sí que en el mercado se va a oír bastante absurdo, porque no se mide este tipo de cosas, no se mide nada que tenga que ver con competencia en el comportamiento de adherencia a la dieta. Y pues es increíble porque además encontramos cosas muy curiosas, a diferencia de lo que otros modelos sostienen, como la ansiedad o la depresión, como los factores que te llevan a romper la dieta. Nosotros encontramos que lo que más importaba era estar aburrido. O sea, para la gente estar aburrido equivale a comer. Eso no lo hallamos, y no, en ningún lado lo decía. ¿Por qué? Pues porque en ningún lado le hacen caso al ambiente. O sea, mientras sigan viendo, a ver, vamos a buscar en el interior, ¿no? A ver qué intenciones, qué afectos son los que generan este comportamiento, pues nunca le vamos a hacer caso a cosas que son indisolubles a nuestra relación, como lo son los afectos y las intenciones. Pero bueno, en este caso hallamos eso, muy chistoso, lo que menciona la gente como muy muy importante, no nos resultó tan importante como se dice en la literatura.
Y creo que lo interesante es que, bueno, encontramos esos dos factores que, insisto, aún siendo dos, están muestreando las 7 categorías del análisis contingencial. Creemos que es una aportación porque no hay este tipo de instrumentos. Y bueno, es curioso porque incluso, si les decía yo, nos los han pedido y nos los han reportado como útil para evaluar esta parte que no se evalúa mucho. Estamos con instrumentos, porque el propio tema de competencia es colección de ocurrencias, y cuando uno está haciendo o tratando de hacer investigación tecnológica es un poco difícil hacerlo de otra manera, ¿no? Probablemente no es lo ideal, pero nos encontramos con lo práctico que puede hacer este tipo de cosas, y bueno, dejamos ya un instrumentito a su disposición. Ya nada más estamos en proceso de publicarlo, patentarlo o lo que tengamos que hacer. Eso sería todo. Yo les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Yo solo tengo 2 preguntas. Una es conocer tu opinión, porque habló de que había personas que podían inhibir la intención de agarrar alimentos que son hipercalóricos o que rompen a la dieta balanceada, ¿no? Sí. Esa es la primera pregunta. ¿Usted cuál es la hipótesis que genera, ¿no? Para saber por qué hay personas que sí pueden y personas que no pueden? Y la segunda pregunta es, en su muestra, usted consideró, entendiendo que la obesidad que va a desarrollar más tarde, o que probablemente desarrolle más tarde en diabetes, es multifactorial, Sí, que claro. no todas las personas que tienen diabetes es por un problema en el consumo de alimentos hipercalóricos o por la búsqueda de los mismos por características hedónicas o palatables, sino que puede tener diferentes razones, como un metabolismo más anabólico que catabólico, ¿no? O que son personas que aun cuando tengan una dieta muy balanceada, por una disregulación en la glándula ¿cómo se llama? De hipófisis, puede ser, o el tiroidea, van a tener mayor ganancia de peso corporal, aun cuando sean completamente rígidos con su dieta, ¿no? Solamente. Pero la pregunta, bueno, obviamente es multifactorial, no solo multifactorial, multidisciplinaria. Por supuesto. O sea, el hecho de que tú intervengas en el terreno de la salud no quiere decir que intervienes de forma autónoma, sería una barbaridad, ¿no? Tienes que considerar todo, incluso con la persona que tiene diabetes, si es diabetes tipo 1, tipo 2, si hay la predisposición genética, hay muchos factores incluso que no son modificables. Sí, la pregunta es justamente eso, si usted considera estas variables para que sean personas que desarrollaron la diabetes por romper el régimen alimentario. En términos generales, en la diabetes tipo 2 y todos los casos que ves, tiene que ver con un estilo de vida poco saludable. No necesariamente. No, pero en general, por eso dije en términos generales, la gente no come bien, la gente no hace ejercicio suficiente, sedentaria, tiene factores de riesgo posiblemente más grandes y no modificables que otros, y bueno, la conjunción, que es lo que les hablaba yo del modelo de salud, esta conjunción de las características genéticas, la vulnerabilidad biológica, todo eso, pues es lo que podría rematar en el estado de enfermedad en el que les aparezca la diabetes. Sí, obviamente, y nosotros vemos la partecita del comportamiento, y aún esa partecita del comportamiento es bastante compleja. Cuando yo les digo, por ejemplo, competencia para que la gente cuide su salud, el estudiar que la gente sea competente tiene que ver con entender muchas cosas, sus creencias, lo que en el lenguaje ordinario son creencias, motivos, habilidades, las situaciones en las que se ejercen, la gente con la que se relaciona, son muchas cosas, ¿no? Hipótesis hay varias, pero eso es echarlas a andar, es irlas estudiando, ¿no? De por qué la gente hace eso. Lo que sí te puedo decir es que esa gente que lo hace es más competente, pero ¿cuál de todos estos aspectos que forman las competencias es más
puede explicar más, eso lo tenemos que estudiar. Y sí hay varias hipótesis y varias ideas de investigación. ¿Ya? ¿Sería todo? Bueno, pues entonces le cedemos cámaras y micrófono.